Porque esa persona sigue ocupando espacio en tu vida. Hay personas que ya no están en nuestra vida, pero siguen viviendo dentro de nosotros. Hace meses, quizás años, que no hablas con ellas, no sabes cómo están. Incluso puede que ya cada uno haya tomado caminos completamente distintos. Sin embargo, basta escuchar su nombre, ver una fotografía o recordar un lugar para que algo se mueva por dentro. Tu mente vuelve una y otra vez a esa historia sin pedir permiso. Imagina conversaciones que nunca ocurrieron. Repite discusiones antiguas. Se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Y mientras todo eso sucede, hay una parte de ti que comienza a sentirse cansada, pesada, como si estuviera cargando una mochila invisible. Muchos creen que esto ocurre simplemente porque todavía existe amor. Otros piensan que es nostalgia. Algunos incluso dicen que es el destino intentando reunir nuevamente a esas dos personas. Pero existe otra posibilidad mucho más profunda. Puede que lo que siga unido no sea la relación, sino la energía. Hoy quiero hablarte precisamente de eso, porque existe algo llamado lazo energético, y comprenderlo puede cambiar completamente la forma en la que entiendes tus relaciones, tu bienestar emocional y hasta la manera en que recuperas tu propia fuerza interior. Y quiero adelantarte algo muy importante. En internet vas a encontrar cientos de personas diciendo que debes cortar todos los lazos energéticos que tengas, pero eso no es verdad. Hay vínculos que deben permanecer porque sostienen tu vida. Y hay otros que sí necesitan ser liberados porque consumen tu energía día tras día. La diferencia entre uno y otro puede evitarte mucho sufrimiento. Más adelante te explicaré cómo reconocerlos y sobre todo cómo liberar únicamente aquellos que realmente están drenando tu energía. Pero primero necesitamos entender qué es un lazo energético, porque es un concepto del que muchos hablan pero pocos explican correctamente. Cuando dos personas viven una experiencia con una carga emocional intensa, no solamente intercambian palabras o recuerdos, también crean una conexión profunda. No importa si esa emoción fue amor, dolor, miedo, culpa, dependencia o incluso resentimiento. La intensidad emocional deja una huella. Es como si una parte de tu energía quedara conectada con la otra persona. Y esa conexión continúa funcionando incluso cuando físicamente ya no existe relación. Quizás alguna vez te ocurrió algo parecido. Estabas pensando en alguien y pocos minutos después recibiste un mensaje suyo. O sentiste una inquietud inexplicable y más tarde descubriste que esa persona estaba atravesando un momento difícil. O llegaste a un lugar y antes de que alguien hablara, ya podías sentir que había tensión en el ambiente. Todos hemos vivido experiencias similares, muchas veces las llamamos intuición, pero también pueden ser manifestaciones de nuestro campo energético interactuando con el de otras personas. Ahora bien, no todas las relaciones generan un lazo energético profundo. Aquí hay un error muy común. La gente cree que los años crean automáticamente un vínculo fuerte, y no siempre es así. Puedes trabajar durante 10 años junto a alguien y no desarrollar una conexión energética significativa. En cambio, una persona que estuvo apenas unos meses en tu vida puede dejar una huella inmensa. ¿Por qué? Porque los lazos no nacen del tiempo, nacen de la intensidad emocional. La emoción es la que imprime la energía. Por eso, una despedida dolorosa puede dejar un vínculo mucho más fuerte que años enteros de convivencia superficial. Y aquí aparece otra idea que suele sorprender. No solamente el amor crea lazos, el miedo también, la culpa también, la dependencia también, y el resentimiento quizás sea uno de los más fuertes. Hay personas que llevan 20 años sin hablarse y siguen completamente conectadas, no porque todavía se amen, sino porque siguen sosteniendo internamente conversaciones que nunca terminaron, porque aún esperan una disculpa, porque siguen intentando demostrar que tenían razón, porque continúan reviviendo la historia una y otra vez. Mientras eso sucede, la energía permanece abierta.
Por eso, alguien puede desaparecer físicamente de tu vida y seguir ocupando un enorme espacio dentro de ti. Ahora quiero ampliar un poco más esta idea. Cuando hablamos de lazos energéticos, la mayoría piensa inmediatamente en parejas. Pero la realidad es mucho más amplia. Puedes tener un lazo energético con una expareja, por supuesto. Es el caso más frecuente, pero también puedes tenerlo con un padre o una madre, especialmente porque esas relaciones comenzaron antes incluso de que tuvieras las palabras para comprenderlas. También puede existir con un hijo. Ese vínculo es natural y profundamente importante, aunque, como veremos más adelante, también puede desequilibrarse. Puedes desarrollar un lazo energético con un jefe que ejerció un enorme poder sobre ti, con alguien que te humilló, con una amistad muy intensa, con una persona que marcó una etapa importante de tu vida, incluso con alguien que ya falleció. Y este último caso merece un tratamiento muy especial, porque muchas veces el duelo mantiene abierta una conexión que necesita transformarse, no destruirse. También puede ocurrir con alguien a quien apenas conociste. Sí, porque nuevamente, lo determinante no es cuánto tiempo estuvo esa persona contigo, sino cuánto impacto emocional produjo en tu vida. Existe una imagen que puede ayudarte a entender todo esto de manera mucho más sencilla. Imagina un puente. Cuando un vínculo es sano, funciona exactamente así. La energía circula en ambas direcciones. Das, recibes, acompañas, también eres acompañado. Existe equilibrio. La relación fortalece a ambos. Sin embargo, cuando el vínculo comienza a deformarse, ese puente deja de funcionar y poco a poco se transforma en un cordón, pero no un cordón cualquiera, un cordón por donde la energía deja de circular libremente y empieza a salir casi siempre hacia una sola dirección. En ese momento aparece el desgaste, la sensación de vacío, la obsesión, la dependencia emocional, el cansancio que parece no tener explicación. Y aquí quiero decirte algo que considero profundamente esperanzador. En la mayoría de los casos, ese cordón no fue impuesto por la otra persona. Lo construimos nosotros, no como un acto consciente, sino como consecuencia de nuestras emociones, nuestras expectativas y nuestras heridas. ¿Y sabes por qué esta noticia es tan importante? Porque significa que también tenemos el poder de soltarlo. No dependemos de que la otra persona nos pida perdón. No necesitamos que regrese. No hace falta que reconozca lo ocurrido, no es necesario que vuelva a hablar con nosotros. Cuando comprendemos que la conexión también vive dentro de nosotros, entendemos que la liberación comienza desde nuestro propio interior. Y esa es una diferencia enorme, porque deja de poner nuestra paz en manos de alguien más. Ahora bien, ¿cómo saber si realmente tienes un lazo energético activo y no simplemente un recuerdo normal? ¿Cómo distinguir entre una memoria saludable y una conexión que sigue consumiendo tu energía? En la siguiente parte vamos a hablar de las 7 señales más importantes. Algunas son muy evidentes, otras pasan completamente desapercibidas. Pero cuando empiezas a reconocerlas, muchas cosas que antes parecían inexplicables comienzan finalmente a tener sentido. Las 7 señales de que tienes un lazo energético con alguien. Ahora viene la parte más importante. Si al escuchar estas señales reconoces 3 o más en una misma persona, es posible que exista un vínculo energético que sigue consumiendo parte de tu fuerza. La primera señal es que esa persona aparece constantemente en tu mente sin que tú lo decidas. No es un recuerdo ocasional, es un pensamiento que regresa una y otra vez, como si tu mente no pudiera soltarlo. Cada vez que vuelves a esa historia, sigues alimentando ese vínculo con tu atención. La segunda señal es un cansancio que no mejora con el descanso. Duermes lo suficiente, pero despiertas agotado. Antes de atribuirlo a un lazo energético, es importante descartar causas médicas.
Pero si todo está bien físicamente y ese desgaste comenzó después de una relación intensa, vale la pena observar qué está ocurriendo. La tercera señal es sentir una presión o un peso en el centro del pecho, especialmente cuando piensas en esa persona o alguien la menciona. Muchas personas experimentan esa sensación sin comprender de dónde proviene. La cuarta señal aparece cuando comienzas a sentir emociones que parecen no pertenecerte. Tristeza, ansiedad o enojo llegan sin una causa clara y más tarde descubres que la otra persona estaba atravesando una situación difícil. Cuando el vínculo es muy intenso, resulta difícil distinguir dónde terminan tus emociones y dónde comienzan las del otro. La quinta señal son las coincidencias constantes. Escuchas su canción, ves su nombre repetidamente o sueñas con ella una y otra vez. Muchas personas interpretan esto como una señal del destino, cuando en realidad suele indicar que el vínculo sigue activo y tu atención permanece enfocada en esa persona. La sexta señal es que te cuesta abrir espacio para alguien nuevo. Conoces personas valiosas, pero no logras conectar profundamente o te alejas sin entender por qué. Un corazón que sigue ocupado difícilmente puede recibir algo diferente. Y la séptima señal suele ser la más reveladora. Basta escuchar el nombre de esa persona para que tu cuerpo reaccione. El pulso cambia, el estómago se contrae o aparece una emoción inmediata. La mente puede convencerse de que ya superó una historia, pero el cuerpo suele mostrar la verdad. Reconocer estas señales no significa que alguien tenga poder sobre ti ni que estés condenado a vivir así. Significa simplemente que existe un vínculo abierto que aún está consumiendo parte de tu energía. Pero aquí viene la diferencia que casi nadie explica. No todos los lazos deben cortarse. ¿Qué lazos debes soltar y cuáles debes conservar? Antes de intentar cortar un lazo energético, hay algo que debes comprender. No todos los vínculos deben romperse. Existen lazos que te fortalecen, como los que compartes con personas que te brindan paz, apoyo y crecimiento. Esos no se cortan, se cuidan. También hay relaciones que siguen siendo importantes, pero necesitan recuperar el equilibrio. No hace falta destruir el puente, sino repararlo para que la energía vuelva a fluir de manera sana. Y finalmente, están los lazos que ya cumplieron su ciclo. Personas que ya no forman parte de tu vida, pero siguen ocupando espacio en tu mente, en tus emociones y en tu energía. Esos son los vínculos que necesitan ser liberados. Lo más importante es recordar que soltar un lazo no significa olvidar, dejar de amar o borrar el pasado. Significa dejar de entregar hoy la energía que necesitas para vivir plenamente tu presente. Si al escuchar este video reconociste varias de las señales, tómalo como una invitación a mirar hacia adentro. Recuperar tu energía también es recuperar tu paz, tu claridad y la posibilidad de abrir espacio para todo lo nuevo que quiere llegar a tu vida.